Los voy a invitar a que se pongan de pie, hermanos. La bienvenida ya se la dieron a cada uno de ustedes. Para nosotros es un privilegio tenerle acá. Los amigos son el adorno de un culto, porque el propósito número uno para una iglesia es predicar el evangelio, y que vengan amigos, ese es nuestro premio como cristiano. Voy a invitarlos a la palabra de Dios, al 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Después vamos a regresar a Eclesiastés 12:7. Gloria al Señor. Está en pantalla el versículo, lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Eclesiastés ahora. (12:7) dice: y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Padre, tu palabra se ha leído, y como espíritu que es tu palabra, pido, Señor, que traiga la revelación a nuestra mente y corazón, tanto como los aquí presentes como los que nos han de ver a través, Señor, de esas plataformas. Te pido, Señor, que no sea yo, que sea tu espíritu en mí, discerniendo el mensaje de tu palabra, para que los corazones sean receptivos a tu palabra. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, por quien damos gracias. Amén. Pueden tomar asiento. Las hermanas que daban el testimonio, como la pastora, reiteraban que las doctrinas las damos en el salón de abajo. Por eso es que la iglesia, generalmente, los mensajes de acá casi siempre son evangelísticos. Pero he sentido un deseo de parte de Dios, aparte de una confirmación de una hermana, a que dé doctrina una vez por mes. Y vamos a incursionar ahora en unos temas escatológicos, unos temas poco tocados en las iglesias. ¿Por qué no hablan de estos temas en muchas iglesias y en muchos lugares? Porque tanto como la religión y el humanismo están diseñados para solamente entretener a la gente. Y aunque el barco se esté hundiendo, ellos están capacitados para no transmitir las noticias que realmente están ocurriendo en el mundo. Porque ellos, como élite, como directores de las plataformas de todo el mundo, no les conviene que la gente viva alarmada. Solamente hay un pueblo llamado a revelar lo que está aconteciendo en este mundo, y Jesucristo nos dio un llamado para nosotros como iglesia. Nos dijo: por tanto, id y hagan alumnos a todas las naciones. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, to the end of the world, hasta el fin del mundo. Por eso el llamado ahora de impartir este tema escatológico va a sonar un poquito fuera del contexto que nosotros queremos escuchar. Porque, como insisto, la religión solamente te predica de cosas suaves, efímeras. Están diseñados a tener a la gente en una burbuja de fantasía, para que no entendamos la realidad que existe en este mundo. El tema es el estado de los muertos o estado intermedio.
En Génesis capítulo 1, versículo 6, ahí está el tema, hermanos, o estado intermedio. Pero ¿por qué, hermano Hugo, nos habla de un tema de muerte cuando yo vine aquí a escuchar de vida? Te voy a explicar por qué. Porque Salomón lo dijo, es mejor el momento de la partida que el mismo momento del nacimiento. Qué contradictorio, ¿no? Pero esa es la palabra de Dios. Génesis 1:26, Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. Y en Génesis capítulo 2, verso 27, dice que Dios sopló en el hombre el ruach, en hebreo, que es el espíritu, el aliento de vida, y el hombre dice que fue un ser viviente. Este tema da la apertura a 7 temas que voy a comenzar a predicar, incluyendo este, de los eventos finales. Les decía que esto es eschatos, griego que dice lo último, y logos que es el estudio o el discurso. Traducido sería los acontecimientos finales. Y los evangelistas son llamados o somos llamados a revelarle al mundo lo que ha de acontecer, lo que el mundo tiene tras bambalinas, como dice mucha gente, lo que el mundo esconde detrás de las noticias. La iglesia es llamada a revelar la verdad que ha de acontecer sobre este planeta Tierra. El estado de los muertos. Como punto número 1, quiero que vayamos a Lucas capítulo 16, verso 19 al verso 31. Yo quiero enfocarte lo que ocurría antes de la muerte de Cristo. Antes de la muerte de Jesucristo, la muerte era un tabú o algo muy desconocido incluso para los mismos hebreos. ¿Sabes por qué? Porque en Eclesiastés capítulo 9, verso 5 dice, porque los vivos sabemos a dónde vamos a ir, pero los muertos nada saben. Hasta ese momento, antes de Jesucristo, el hombre no sabía realmente a dónde iban los seres cuando morían. Solamente tenían el conocimiento de, en hebreo, el Sheol, que es lugar de oscuridad, que en griego es el Hades, y lo explica el versículo 19 en adelante. ¿De dónde iban los muertos antes de la muerte de Jesucristo? Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Óiganlo bien los adinerados. Oigan bien las gentes que manejan las cúpulas en el mundo, de que tienen dinero, lo que ocurre acá. Esto no es fantasía, hermanos. Esta es la palabra de Dios y los eventos están aconteciendo. En un momento oportuno tú vas a necesitar de entender de estas cosas. Yo nunca me había profundizado en estos temas como cuando perdí a uno de los seres más queridos. Después a mi hermana, y después uno se queda ahí como, aún conociendo la palabra de Dios, como que un poquito se queda uno en el limbo, si es que existe, no existe. Pero eso es una expresión cuando uno se queda como en un éxtasis, que no entiende realmente acerca de estos temas. Pero usted, hermano, después que vaya en una secuencia escuchando estos temas, usted va a ser capaz de entender del sacrificio de Jesucristo, de por qué vino a morir a la cruz del Calvario para darnos vida y vida en abundancia. Gloria al Señor. Dele el aplauso al Señor. Ahí dice, antes de Cristo ahí había un hombre. Él lo comenta en el Hades.
Vuelva el tema, el punto número 1, antes de la muerte de Cristo. Vuelva por favor al versículo de Lucas 16. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. El Señor está contando un hecho real, no es fábula. Es algo existente. En el Evangelio según San Lucas, el versículo en adelante, el 22 dice, si me lo muestran por favor, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Aconteció que murió. Oiga, el tema, estamos hablando del estado intermedio. Jesucristo nos abrió una ventana en este capítulo. No hay ni en otra parte en la Biblia donde nos enfoca a nosotros realmente a dónde iban las personas antes de Jesucristo. Y fue llevado, dice, por los ángeles. ¿A dónde fue? ¿Dónde dice ahí? Ayúdenme. ¿Dónde? Al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Ambos, mire, allá hay dos personas. Ambos fueron sepultados. El seno de Abraham existía, quiero si hay una imagen por ahí, por favor, existía en el centro de la tierra antes de la muerte de Jesucristo. En el corazón de la tierra. No esa es la imagen. Es otra, donde aparece una cima que dividía el Hades. Exactamente. No, la anterior, por favor. Ahí en la parte de arriba dice que hay un compartimento para los salvos, que en ese círculo es la tierra, y cuando antes de Jesucristo los muertos iban a un lugar llamado Hades, los que eran insensibles, los que no conocían de Dios, los que no tenían, los que morían sin esperanza, iban a un lugar, ahí estaba el rico, en la parte de abajo. Y en la parte de arriba estaba el paraíso o el seno de Abraham. You got it, brother? ¿Lo captaron? Versículo 23, por favor. Vamos a ir un poquito rápido, pero yo quiero que captes dónde iban antes de Jesucristo los muertos, a ese lugar llamado Hades. Y en el Hades dice, alzó sus ojos. Al decir alzó es porque el seno de Abraham está allá y el Hades está más adentro de lo profundo de la tierra. Nótese cómo los muertos no tienen cuerpo ahí, pero tienen sensibilidad. Sensible, porque cuando dice, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua. Habla de dedos, algo físico. Pero no tenían cuerpo. Esto es como en un sueño. En un sueño usted se ve personalmente cómo era en el sueño. Pero en la realidad usted no tiene acceso porque el cuerpo del boceto está ahí durmiendo, roncando quizás. Pero su mente es el alma que anda experimentando. Algunos los indios llaman como un déjà vu. A veces uno ha ido a lugares en sueño y cuando va en la realidad uno dice, parece que yo estuve aquí. No sé si le ha pasado, ¿verdad? Eso es una explicación de lo que estaba aconteciendo acá. Y dice, y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Ahí van los muertos antes de Cristo. Dice ahora el número 2. Ahora usted tiene un panorama, iglesia, ¿dónde iban los muertos antes de Cristo? Lo que al Hades. Eso para los egipcios, si usted ha visto las pirámides de Gizar, Keof, Kefren y Miserino, ahí enterraban a los reyes de Egipto que eran los faraones. Y con ellos enterraban un grupo de gente que eran médicos, esclavos, porque para los egipcios, después de la muerte, estos esclavos le iban a servir porque tenían una idea de que los muertos no se quedaban ahí, sino que iban a ir aún más allá para los egipcios.
pero no tenían un concepto claro realmente. Jesucristo cuando vino, lo explicó de esa manera, que habían dos lugares. Ahora, durante la muerte de Cristo, en Hechos capítulo 2:31, mire el sacrificio de Jesucristo, lo que hizo. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne viera corrupción. Eso que, hermanos, antes de Cristo, durante la muerte de Cristo y después, existió un antes y un después para los seres humanos. Porque antes de la muerte de Cristo, los insensibles, los que no tenían corazón y alma, creían que con la muerte se acababa todo. Y Jesucristo dice no. Todos ser humanos sabemos que con la muerte no se acaba todo. Por eso es necesario que en esta vida, la palabra de Dios dice, Dios no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso mismo el hombre segará. Si nosotros sembramos para la carne, de la carne vamos a heredar la corrupción. Pero si sembramos para el Espíritu, del Espíritu heredaremos la vida eterna por la cual nosotros somos llamados. Gloria al Señor. Durante la muerte de Cristo, primera de Pedro 3:18. Mira, hermano, a mí cuando yo no sé, pero en la mente pasa una imagen que si hicieran películas así, como Jesucristo dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Lo estamos estudiando hoy en la clase que daba la maestra de la expiación, de la redención. Dice, el justo por los injustos. Él pagó el precio de nosotros. Si uno va a una corte por los delitos que uno ha hecho, ahí te sale todo, hermano, y tú te sorprendes cuando te hacen una sentencia. Jesucristo, ¿qué debía? Si fue el único ser que vino a esta tierra a vivir sin pecado. Y como justo murió por nosotros. Dice, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, que durante Cristo, mientras Él murió, Él descendió a las profundidades de la tierra y predicó a la gente y les dice, yo soy del que habló Moisés, yo soy del que habló Jeremías, yo soy del que habló Isaías, de mí hablaron los profetas y ahora he venido a cumplir una misión a las profundidades de la tierra y a arrebatarle a Satanás lo que le robó a Adán en el Edén. Adán había entregado las llaves del paraíso. Adán había perdido toda comunicación entre Dios y los hombres. Adán había corrompido el ruaj de Dios, el Espíritu, que esa es la conexión que tenemos nosotros con Dios. Cuando un hombre no tiene esa conexión de Dios, esto es una paradoja, está muerto en vida. Capítulo 3 de Génesis le dice la serpiente a la mujer, con que Dios os ha dicho que no podéis comer de todo árbol. La mujer le dijo no. Dios no nos dijo no podéis comer de todo árbol. Dice de todo árbol podéis comer, menos de ese árbol que está en el medio del paraíso, no. So que usted ve cómo llega sutilmente la serpiente diciéndole una media verdad a ver si la mujer está distraída. Ese momento, iglesia, gracias, el hombre perdió esa conexión con Dios. A esa dispensación se le llama la dispensación de la inocencia, porque inocentemente el hombre cayó y entregó todos sus derechos a Satanás. Y él trasladó aquel paraíso bello que Dios había hecho al corazón de la tierra.
Y aunque Abraham el padre estaba ahí, pero igual no era un lugar para los hijos de Dios. Yo no sé la situación que estés pasando, pero si el enemigo te ha puesto una mentira en tu mente y te tiene mendigando algarrobas allá, ese no es tu lugar, hijo de Dios. No. El sacrificio de Jesucristo fue para que nosotros tuviéramos prioridades, para que nosotros, ese sacrificio de Él ser injusto, es para justificarnos a nosotros en la fe, si creemos en Él. Mateo 12:40 nos habla también que como estuvo Jonás en el vientre del pez por 3 días, era necesario que el Hijo de Dios estuviera en el corazón de la tierra. Pero no fue allá a comprar mandarinas. Él no fue a averiguar como la historia de Dante Alighieri en la obra de la Divina Comedia, que existen 9 círculos. Esa es fantasía. Jesucristo fue a vivir algo que realmente llevaba una misión de parte de Dios para pagarle a la justicia divina una sangre inocente y rescatar, como dice segunda de Pedro, la cautividad, porque el hombre estaba cautivo ahí. Las almas de los seres humanos vivían presas incluso en el seno de Abraham, aunque parecía el paraíso, pero aún estaba en el centro de la tierra. Durante Jesucristo, Efesios capítulo 4, 8, 10, dice que, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Dale un aplauso a Dios, porque Él fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Durante la muerte de Cristo, antes de Él, el infierno estaba ahí. Después Él, mire, trasladó a aquel lugar para la gloria del Padre. Ahora, amados hermanos, después de la muerte de Cristo, ahora el paraíso está en el cielo. Ahora el paraíso no está en el corazón de la tierra. Ahora el que muere en Cristo Jesús, dice Apocalipsis, bienaventurados de ahora en adelante los que mueren en Cristo Jesús, porque sus obras terminan, sus labores terminan, pero sus obras con ellos siguen. ¿Por qué dice en Apocalipsis bienaventurado de ahora en adelante? Porque antes de la muerte de Cristo, aunque era paraíso sí, pero estar en el corazón de la tierra, cerca del infierno, no es como muy agradable. Como que no cuadra, dijo un hermano. Ahora estoy terminando. Punto número 3. Después de la muerte de Cristo, 2 Corintios 12, 2 al 4. Ahí Pablo está en un éxtasis. Mire que estas doctrinas son de Pablo. Porque a Pablo el evangelio se le fue revelado en visión. Y por eso mucha gente, como esto es una verdad, mucha gente no lo cree. Pero si fuera una fantasía, una religión, y yo les dijera, ustedes no se preocupen, vengan una vez a la semana, ustedes no se preocupen, sigan pecando, y con la Eucaristía que nosotros hagamos, ahí está el cuerpo de Cristo, su sangre, y tus pecados te son perdonados. That easy. But it's not like that, brother. No. No. No es así. Existe un infierno y existe un paraíso. La decisión is on you, brother. Give it clarity. Este tema que para los hindúes incluso, que prohíben enterrar a los muertos, ellos los incineran y los queman.
En la lápida de mi madrecita yo mandé a escribir algo que dice: y Jesús le dijo, y el que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Y esa es nuestra esperanza. El mundo no cree este mensaje porque para ellos es como, no sé si ha visto la película del Titanic, pero cuando ese barco se va hundiendo, salen los líderes y traen a un grupo musical a que toquen ese violín para que la gente no crea que se están hundiendo. Eso hace la religión. La religión sabe de cosas que están ocurriendo en este mundo y no les revelan esta verdad. Porque entonces, denle el aplauso al Señor. Porque si ellos hacen esto, se les vacían las iglesias. Ellos quieren un evangelio suave. Hermano, amiga, amigos que han venido a este lugar. Nosotros como iglesia hemos hecho un compromiso con Dios primeramente, de predicar un evangelio doctrinal como esta doctrina. El próximo tema es el rapto de la iglesia, que es lo que estamos esperando. Así es que yo quiero que usted haga cita y no se pierda el próximo mes, porque cada mes yo voy a estar impartiendo un tema de escatología para que nosotros conozcamos la verdad y la verdad os hará libre de todo argumento del mundo. Segundo de Corintios 12:2. Ya lo leímos, ¿verdad? Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Ese fue Pablo. Pablo fue llevado hasta el tercer cielo y ahí él vio lo que nosotros queremos ver. Amados hermanos, ahí él vio el paraíso de Dios. Allá está David, allá está Moisés, allá están los santos de Dios. Allá está aquel ser que tú amas y tú quisieras verlo. Ahí está en la presencia de Dios, porque los que mueren en Cristo Jesús no van ahora allá al centro de la tierra, ahora van a la presencia de Cristo el Señor, porque ese precio que Él pagó fue precio de sangre. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Después de la muerte de Cristo, mire que yo lo había anotado todo y ya prediqué. Yo le doy gloria a Dios, porque lo que escribí ahí, ya usted lo lleva en su mente y en su corazón. Hermano, después de la muerte de Cristo, el ascender a lo alto, Jesús trasladó el paraíso hasta el tercer cielo, según el pasaje que nosotros estamos viendo. Mire, yo agradezco a Dios porque mi esposa me ayuda con esos diseños. Allá hay dos caminos, cielo o infierno, ahí no hay intermedio. Dante Alighieri se inventó el purgatorio para que la gente diga por lo menos hay una esperanza. No, esa es mentira del diablo. Porque la gente dice voy a seguir pecando en el mundo y como hay un estado intermedio ahí de esta doctrina, falsa doctrina, entonces ahí yo tengo oportunidad de purgar mis penas y después volver al paraíso. That's not true. La Biblia no dice eso. La Biblia en ningún pasaje nos habla de eso. La razón por la que antes de la muerte de Cristo las almas de los justos no pasaban a la presencia del Señor de inmediato, como sucede en el presente, era que la sangre que quita el pecado del mundo no había sido derramada. Pero cuando Cristo murió, descendió a dar la buena nueva a los justos, los tomó con Él al tercer cielo y ahí están recibiendo a todos los que duermen en Él. Su sacrificio
ha hecho toda la diferencia de este mundo. Ahora el que muere en Cristo Jesús pasa a ese lugar y dice bienvenidos. Welcome back to home, porque fuimos creados para estar en familia con Cristo en una eternidad, pero hay que pagar el precio, hay que dejar este mundo, porque hay dos caminos, amados hermanos, y la decisión es tuya en esta tarde, si aceptas al Señor Jesucristo o si sigues en tus pecados que no te asegura llevar a la eternidad con Cristo. Ponte de pie en esta tarde, denle el aplauso al Señor. Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. Gracias a Dios que por hoy quizás no se escuchan noticias, pero Israel, que es el reloj de Dios, es suficiente para darnos cuenta que el próximo tema que voy a impartir en agosto, que es el rapto de la iglesia, sepamos en qué momento de la historia estamos viviendo para no seguir tolerando más el pecado, ni la religión, ni el humanismo que engaña a los seres humanos. Quisiera hacer una invitación a los amigos o a las personas que han venido hoy a escuchar una palabra. Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. Ahora usted tiene la decisión, porque la palabra de Dios dice que el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré en el cielo, delante de mi Padre. Si quieren reconciliarse, el lugar está abierto. Pueden pasar al frente, amiga, yo le invito. Si usted ya ha aceptado al Señor o si quiere reconciliarse, el mensaje espero haya sido claro. Amén. Si no, nuestro llamado es para que sigan asistiendo a escuchar la palabra de Dios. Dios los bendiga, Dios los guarde. Mi hermana con la ceremonia.